¿Qué tal? Estamos esta vez con Jaime Saavedra y vamos a hablar de su última publicación, Estamos tarde, una memoria para recobrar la educación en el Perú. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Encantado que compartas este tiempo con nosotros. Jaime, este libro tiene varios planos o creo varias maneras de leerse. Hay mucho de tu vida personal aquí. Hay una mirada del sector y hay también una suerte de descripción programática de la reforma necesaria en el sector. Para comenzar, cuéntanos un poco cómo surge la idea de este libro y de estructurar el contenido de esta manera. A ver, mira, creo que hay tres ideas. Una era el compartir con un público más grande lo que se había avanzado, lo que se había hecho durante esos 3 años y medio casi de reformas. Yo creo que es útil reflexionar y documentar sobre lo que avanzó, lo que se avanzó. En segundo lugar, mostrar cómo las cosas se pueden hacer bien desde el sector público, en el sentido que se pueden diseñar e implementar políticas públicas de manera apropiada, evaluarlas, corregirlas, seguir avanzando. Y tercero, dar el mensaje de que hay mucha gente comprometida con servir a su país, ¿no? Yo tuve el privilegio de trabajar con mucha gente que realmente estaba ahí por ganas de servir, que estaba ahí porque quería cambiarle la vida a la gente. En el sector público uno puede hacer eso. Es una gran oportunidad, es una gran responsabilidad al mismo tiempo, y hay muchísima gente, en particular muchísimos jóvenes, que están comprometidos con esa tarea y realmente quieren avanzar, quieren hacer algo por su país. Y si esos chicos, bueno, algunos jóvenes, otros jóvenes más bien de espíritu, pero si todas esas personas, digamos, tienen la oportunidad, podemos tener un Estado que funcione mejor en beneficio de una economía que opere de mejor manera, ¿no? Y que le dé oportunidades a todos. Es imposible ver tu libro y no recordar que al comenzar El Páramo Reformista, Eduardo Darjan ubica el proceso de la reforma que lideraste, esta singularidad de haber pasado de inmediato de un gobierno a otro gobierno, ambos de signo distinto, como un hito de ese proceso que comienza con la transición del año 2000 y de alguna manera comienza a terminar con esa escena desagradable en el Congreso del 16 que se produjo alrededor de tu permanencia en el cargo. ¿Encuentras tú, en efecto, que ese 2016 marca un hito dentro de un proceso que estaba convirtiéndose o ya se había convertido en una política de Estado en forma? Yo creo, primero quisiera rescatar esa primera parte que tú mencionas, ¿no? Que el hecho que el presidente Kuczynski haya tomado la decisión de, bueno, que la persona que es ministro en este momento que continúe de un gobierno a otro, yo creo que fue una señal muy interesante de madurez política del país, de ambos presidentes, ¿no? Del presidente Humala y el presidente Kuczynski, de facilitar esa continuidad. Yo creo que eso fue una señal muy interesante porque básicamente mostraba eso, que acá hay una política de Estado y por lo tanto hay que seguir avanzando, obviamente siempre hay cosas que perfeccionar, pero hay que seguir avanzando en esa línea independientemente de que esta persona haya sido ministro eh, de otro gobierno, ¿no? Yo creo que yo rescataría más bien eso, ¿no? Y yo creo que eso fue una excelente señal. Bueno, señal que se interrumpió por los temas políticos que conocemos, pero al mismo tiempo, igual hubo cierta continuidad, pero una cosa que es interesante notar es que varias de las reformas, en particular si uno habla de la reforma universitaria o si habla de la reforma magisterial, son reformas que continuaron, ¿no? Los procesos de evaluación de los docentes continuaron, la carrera docente que tuvo esa gran transformación que pasó a ser una carrera meritocrática,
continuó siendo los siguientes años una carrera meritocrática, y la reforma universitaria en verdad dio sus principales frutos después que digamos, con los siguientes ministros, porque ha sido en el 2017, 2018, inclusive ya con otro superintendente, ya no con la superintendenta Lorena Macías, sino con Martín Benavides, que se han cerrado universidades como consecuencia de esa ley que se aprobó en el año 2014. Entonces, si bien hubo una interrupción de la gestión ministerial, sí hubo una continuidad todavía en los años siguientes de la reforma, lo cual en general fueron buenas señales, ¿no? Eso es importante. Yo querría tu impresión sobre esta idea. En el último tiempo, desde que hemos empezado a constatar el modo en que el Estado, lo público, se ha deteriorado en el marco de las últimas crisis, se ha impreso cierta forma de pesimismo sobre la evaluación colectiva del ciclo que comienza en el 2000. Hay un énfasis en describir el exceso de tecnicismo en el manejo de un gobierno que no logra, o que no logró, o que quizás no pudo consolidar una imagen fuerte de lo público, pero la experiencia de la reforma educativa de alguna manera abre una señal en sentido contrario. ¿Te parece que este modelo, el de la educación, pudo en efecto instalarse, puede en efecto representar eso que el proceso que comienza en el 2000 no alcanza a consolidar? En el sentido digamos, de una educación pública, digamos, como tu principal mecanismo de igualación de oportunidades, yo diría que sí, ¿no? O sea, sí es cierto de que, a ver, cuando tú hablas de tecnicismo, me imagino, te refieres a, digamos, que han habido gabinetes que se decían, bueno, somos tecnocráticos, ¿no? Entonces estamos avanzando un conjunto de reformas. Yo creo que en ese sentido, en educación, yo creo que habían empezado a darse desde antes, inclusive, de la gestión con el presidente Humala, inclusive con el gobierno anterior, ya se habían dado las primeras, digamos, las primeras semillas, ¿no? De lo que era una reforma educativa que podía tener beneficios para los chicos, ¿no? Ya las primeras intentos de una reforma, por ejemplo, meritocrática, de cambiar la carrera magisterial a una carrera meritocrática, se dieron con el gobierno de García. No solamente que para un número limitado de maestros, pero entonces eso se retomó en la ley de reforma magisterial con el presidente Humala, pero ya para todos los maestros. Entonces ahí yo creo que ya habían habido algunas señales. Un currículum basado en competencias, es algo que se había iniciado inclusive antes del gobierno de García. Otras cosas que se habían iniciado antes, por ejemplo, era que el Perú es uno de los países que tenía los mejores sistemas de medición de aprendizajes, ¿no? Acuérdate, el Perú mide sus aprendizajes desde el año 2007, lo cual ya implica un reconocimiento, ¿no? De esa preocupación de que el reto en educación no es la escolaridad, no es que los chicos estén en la escuela nada más, sino que el reto en la educación es que estén en la escuela y aprendan. Entonces, justamente Perú fue uno de los primeros países de América Latina que empezó a medir sistemáticamente sus aprendizajes desde el año 2007. Y eso es lo que nos permitía tener una evaluación censal a lo largo del tiempo. ¿Te das cuenta? Todas esas cosas empezaron antes, mucho antes del momento en el que nosotros pudimos estar y que yo pude estar como ministro. Entonces yo creo que ya se había avanzado, digamos, en una ruta de ir modernizando la educación, y yo creo que se aceleró en esos años. Se aceleró y remarcas, y han continuado en diversos aspectos, sí, planos, ¿verdad? Bueno, digamos, hay ataques legales actualmente y cosas que seguir probablemente discutiendo, pero tú sí entiendes entonces, o sí asumirías que hay una agenda instalada más allá de avances y retrocesos. Hay una agenda instalada, pero también hay que reconocer que el desarrollo de los países no es lineal, ¿no? No siempre se avanza, y es un tema de, bueno, hay que acelerar los avances, ¿no? A veces se avanza y a veces se retrocede.
¿no? Se retrocede por presiones políticas, se retrocede por intereses de algunos grupos. Entonces, el desarrollo de los países no es perfectamente lineal. Pero entonces, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Hay que seguir presionando por reformas que estén orientadas al bienestar de los chicos. Ese es, Pues, no es inevitable que haya retrocesos en algún momento, no es inevitable, eso pasa, pero bueno, de los retrocesos uno se tiene que recuperar, ¿no? Y la sociedad peruana se tiene que recuperar. ese seguir avanzando es una idea que atraviesa el texto. Quiero citar un fragmento, está en la página 47. Es un recuerdo tuyo de un CADE del año 2007. Cuentas, en algún momento percibí que había una resignación ante la idea de que la educación peruana, en particular la educación pública, no podría ser nunca de buena calidad y cumplir con el objetivo de ser el gran igualador de oportunidades. Marcas ese desánimo arrancado en el 2007 y te recuerdo este fragmento en un momento en que estamos atravesados por el desánimo. ¿Encuentras tú que mirando en perspectiva estos ciclos políticos más bien largos, esta falta de linealidad con la que reconocen las historias políticas, tenemos todavía razones para poder confiar en recuperar esta agenda, sostener el proceso de reforma educativa? Mira, en verdad no lo había pensado como tú lo estás diciendo, pero efectivamente esa sensación me dio. Yo estaba en el año 2007, por ahí estaba ya trabajando, tenía varios años trabajando en el Banco Mundial, y regresé a Lima para un CADE, y esa era mi sensación, la discusión en el CADE era cómo hacemos para que el sector privado provea servicios de educación y salud, dado que el sector público no lo puede hacer, ¿no? Y en verdad casi no, existen muy pocos países en los cuales la educación y la salud se limitan a lo que puede hacer el sector privado, particularmente en educación, es raro. Siempre los países desarrollados tienen un sistema público de educación fuerte, que todos los países desarrollados, los países más ricos. Pero ahí la lógica era, no hay nada que hacer. Como el sector público no lo puede hacer, veamos a ver qué se puede hacer a través del sector privado. Entonces, eso me sorprendió, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, aun cuando en algún momento de la historia el sector público no lo está haciendo, bueno, entonces hay que mejorar tu sector público. No es una cosa, no es una cosa definicional, ¿no? El sector público siempre lo va a hacer mal, pero ese era lo que estaba instalado, ¿no? Entonces, efectivamente, si en otros momentos hay esa sensación, uno puede salir de eso, ¿no? Eso no es algo, como hemos visto, yo creo que hemos salido de eso, y una de las intenciones también de la gestión era mostrar eso, ¿no? Mostrar que efectivamente la excelencia es factible desde el sector público también. No es que sea fácil, pero es factible, ¿no? En los que abordas la cuestión de lo público, ¿no? Y quiero regresar sobre ambos. Uno primero es esta pregunta que te haces en la página 244. ¿El Estado es entonces muy grande o muy chico? Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu idea sobre el Estado y el papel del Estado en la sociedad? Eres de formación economista y eres un economista conceptualmente liberal. ¿Cómo te paras frente al debate sobre el Estado y su espacio? Ujú, ujú. Mira, para ponerlo de una manera sencilla, ¿no? Si tú quieres que un sistema capitalista funcione y funcione bien, y que además funcione para todos y que permita generar desarrollo y bienestar para todos, necesitas un Estado fuerte que justamente permita que esos mercados operen bien, ¿no? O sea, tú, para empezar, ¿no? Para que un capitalismo funcione, tienes que asegurar derechos de propiedad, y los derechos de propiedad los asegura alguien. Y eso lo que necesitas un Estado que asegure los derechos de propiedad. Para que tú tengas capitalismo y no mercantilismo, ¿no? No es de que simplemente exista un Estado que responda a los intereses de alguien, sino un capitalismo en el cual realmente el mercado funcione. Tú necesitas que los mercados se regulen, porque no todos los mercados son perfectos. Los mercados tienen problemas de información, en los mercados pueden haber monopolios, pueden haber oligopolios, y cuando tienes eso, los mercados no te funcionan bien y no te puedes desarrollar. Y para eso necesitas un Estado fuerte. Necesitas innovación, necesitas diversificación productiva. Y en todos los países que ha habido diversificación productiva, efectivamente has tenido un Estado que ha fomentado la investigación y desarrollo, que ha puesto recursos en la investigación y desarrollo. Y por otro lado, si quieres un país en el cual aprovechas todo el talento, para aprovechar todo el talento, todos tienen que tener oportunidades.
para que todos tengan oportunidades, necesitas a alguien que se asegure que una provisión universal, ¿no? De servicios básicos, como por ejemplo educación y salud. Y para eso también necesitas un Estado. Entonces necesitas un Estado fuerte para que tengas un modelo capitalista que te funcione bien. Y por otro lado, necesitas un Estado fuerte si es que tú realmente eres una persona liberal, que lo que le importa es la libertad de las personas y la libertad del punto de vista más positivo, no la libertad del punto de vista yo quiero hacer lo que me dé la gana, entonces no me interrumpas y no me regules los mercados. Eh, Cosa que a veces hay un reduccionismo de lo liberal en lo económico a eso, ¿no? Liberal es que el mercado funcione sin ninguna interrupción, eh, sin ninguna intervención de nadie. No, liberal es que efectivamente seas libre, y para que seas libre tienes que tener las oportunidades de ser libre y de hablar de tu propio futuro. Entonces necesitas, por un lado, que esos mercados funcionen y que todas las personas tengan las herramientas para ser libres. Para que las personas tengan las herramientas para ser libres, tienes que intervenir de tal manera que te asegures que todos tengan educación y salud, por ejemplo. Entonces, si tú eres liberal y si tú eres capitalista, necesitas un Estado fuerte. Entonces, eso es como lo veo, ¿no? Y efectivamente, si tú miras los países más exitosos, si tú miras Singapur, si miras Estonia, si miras Nueva Zelanda, si miras Finlandia, si miras Canadá, todos esos países tienen estados fuertes y obviamente recaudaciones tributarias bastante más altas que las peruanas, ¿no? Tienes una paráfrasis muy simpática. Citas a Churchill para decir que la democracia no es el mejor de los sistemas políticos, pero es mejor que todas las alternativas y que el mercado puede no ser perfecto, pero sigue siendo mejor que todas las alternativas. Este estado que encuentras en el texto, al que llegas a llamar, es una cita, en realidad se me incluye a Robinson, el Leviatán encadenado tiene en tu enfoque una contraparte en la sociedad civil. Y tienes una frase sobre la que quiero regresar. Dices, para lograr ese balance, hablas del balance entre el Leviatán encadenado y la sociedad civil, es una danza compleja que se da a lo largo del tiempo, una construcción permanente. ¿Cómo encuentras esta relación entre Estado y sociedad civil? Porque o sea, yo te he descrito todas las acciones y funciones que puede tener un Estado o que debe tener un Estado. Pero al mismo tiempo tienes que asegurarte que ese Estado sea un Estado que termine siendo y haciendo todas sus funciones teniendo como objetivo el bienestar de la gente y no un Estado que tenga como objetivo su propio bienestar, que cosa en lo que puede convertirse. Si tienes un Estado autoritario, ya deja de ser un Estado que está al servicio de la gente y que genera todo este conjunto de servicios y regulaciones porque es lo que es bueno para la gente y termina siendo un Estado que se preocupa de lo que es bueno para sí mismo. Entonces, por eso necesitas una sociedad civil que mire siempre al Estado y que se asegure que ese Estado efectivamente, siendo un Estado que en algunos casos, en algunos aspectos en particular, tiene que ser un Estado sólido, fuerte, al mismo tiempo ser un Estado que siempre esté operando en función del beneficio de la gente, ¿no? Y eso es algo que lo logras con una vigilancia de la sociedad civil permanente, ¿no? Puedes citar un fragmento que está en la página 247. Dices, el Estado también juega un papel decisivo en garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente su libertad. Pasas por Reagan y pones una lista de ejemplos. Una persona que más de vivir sobrevive, que dedica todas sus energías a subsistir porque no recibe los más básicos servicios, ¿es realmente libre? Una niña talentosa que no puede ir a una buena universidad porque no cuenta con recursos o es víctima de discriminación, ¿es libre? Yo pienso que no, dices. Una sociedad que se organiza de manera tal que el Estado asegure que esa niña tenga la oportunidad de ir a una universidad, está garantizando que esa niña sea verdaderamente libre. Un comentario en clave teórica, ¿estás asociando libertad con igualdad en la definición del papel del Estado? A veces hay una contraposición, ¿no? Y a veces dicen, mientras más, si él, es como que la gente que más, o que se dice, ¿no? Que son liberal desde el punto de vista económico, lo ve como que la parte de la equidad o la igualdad es algo que lo ve la gente izquierda, que es algo que no es compatible la libertad con la igualdad. Y lo que justamente ahí yo quiero decir es que no, es exactamente al revés, ¿no? La libertad no es incompatible
con la equidad, no es compatible con la igualdad. Con la igualdad me refiero a la igualdad principalmente de oportunidades, no me refiero a la igualdad de resultados, ¿no? Sino la igualdad en términos de que todos tengan la posibilidad de labrarse su propio futuro. Entonces, en verdad, un economista liberal, ¿ya? Es un economista que quiere que funcionen esos mercados, esos mercados bien para que tú seas libre, y al mismo tiempo, ¿no? Esa libertad al mismo tiempo es una libertad inclusiva, porque quiero que todos sean libres. No quiero que sean libres algunos, que sean libres los que tengan mayor influencia con quienes están en el gobierno ahorita, ¿no? Y los otros, bueno, pues que sean libres pues con los pocos recursos que tienen y mala suerte, ¿no? Tú quieres que la gente sea libre, es que todos sean libres. Entonces ahí yo creo que uno no debe contraponer libertad con igualdad. Los dos valores son algo que se deben buscar al mismo tiempo. Y viene tu opción por la inclusión. Déjame cerrar esta conversación con una referencia, esto lo haces más o menos en las mismas páginas, pasando a la 240, en la que cuentas las dificultades de reconocimiento por otros de tu opción sobre un Estado que sea al mismo tiempo libre y equitativo. Este facilismo con el que tu opción por un Estado fuerte ha sido tomada como si fuera una forma de comunismo, caviarismo o algo semejante. Citas además a Piero Ghezzi, otro profesional de formación liberal que también ha liderado en el mismo horizonte temporal que tú opciones que conducen a esta inclusión como síntesis entre libertad e igualdad. ¿Qué impresión te da esta dificultad para reconocer que un Estado fuerte es parte de una opción más bien institucionalista que de ese binario simplón entre comunismo y anticomunismo? Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Tú te has respondido, ya te he respondido, que es algo, es un simplismo lamentable, ¿no? Es todo, hay una cosa que o eres si es que no, si es que piensas en algún tipo de rol para el Estado, entonces eres un comunista. Entonces, con esa lógica, ¿no? Francia es comunista, Canadá es comunista, Noruega es comunista, Singapur es comunista, ¿no? Y Finlandia es el comunismo más absoluto, ¿no? Entonces, es una cosa bastante absurda, ¿no? Pero lamentablemente es lo que vemos ahora en una discusión política, no solamente en Perú, ¿no? Sino en muchas partes que es una caricatura, ¿no? Es una caricatura de extremos, ¿no? Y por otro lado también, ¿no? O sea, por un lado es ver todo lo que implica Estado es malo, pero también lo ves del otro lado, ¿no? Si tú dices, no, que el mercado y el capitalismo es lo que ha generado el crecimiento de los países, te dices, no, entonces eres un fascista neoliberal, ¿no? Pero tampoco eso es cierto, porque los países que han crecido bajo un modelo capitalista, ¿no? Y que han crecido con libertad, porque también tienes algunas economías que pueden haber, que tú puedes, bueno, han crecido también, y no necesariamente son libres y democráticas, pero bueno, justamente tienes un montón de libertades que están ¿no? Hay cortapisas a tus libertades, pero economías capitalistas libres, ¿no? Existen y tienen un Estado fuerte, ¿no? Hay construcciones que invisibilizan. Jaime, una última pregunta para cerrar. ¿Sostienes tu apuesta por las reformas como espacio, estrategia para regular, estabilizar lo público entre nosotros? Sí, yo creo que no hay muchas salidas en realidad, ¿no? Es muy difícil decir que uno puede tener una sociedad en la cual todos tengan oportunidades si es que no tienes una educación pública fuerte. No quiere decir que no puedas tener una educación privada también importante, pero si tienes una educación privada importante, tienes que tener una capacidad regulatoria importante, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hace la SUNEDU, ¿no? En el caso de la educación superior. Pero yo creo que sí, se necesita un Estado que te asegure una educación, que te asegure que todos los peruanos estén educados, ¿no? Ya sea que el proveedor sea público o que el proveedor sea privado. Sin embargo, hay algunas cosas que uno puede reflexionar, ¿no? O simplemente realidades que uno puede ver, ¿no?
y creo que lo menciono, si no me equivoco, lo menciono en el libro. Yo estaba dando una charla en la Sociedad de Minería, no, en la Sociedad del Oro y la Plata. Mineros que tienen minas de oro y plata. Y me pareció muy interesante que tenían ganas de saber qué se estaba haciendo con la reforma educativa. Y ahí yo les comenté, si yo estuviera imagínense que yo estuviera dando esta misma charla, que estaba dando a ellos en Lima, si la estuviera dando en Canadá, a mineros en Canadá similares a ellos, ¿no? Canadá es un país de 30 y tantos millones de habitantes, Canadá es un país rico en minería, en minerales, Canadá es un país rico en bosques, igual que Perú, muy parecido al Perú en términos de recursos naturales, ¿no? Tamaño de población, pero si yo le preguntara a esos mineros en Canadá en qué tipo de escuela tienen a sus hijos, un montón de ellos levantarían la mano si me dijeran en una escuela pública, ¿no? Yo hago esa pregunta aquí en Lima, pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen a sus hijos en una escuela pública? Y la respuesta fue absolutamente nadie, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el Perú y Canadá en este momento, ¿no? Que en Canadá tienes que, toda persona, independientemente de dónde nació, quiénes son sus padres, cuáles son sus recursos, tiene acceso a una educación que le da las posibilidades de labrarse su propio futuro. Lamentablemente, en Perú, como en muchos países de América Latina, ese no es el caso, ¿no? Hay diferencias en términos de las oportunidades que tienen dependiendo de dónde naciste, de quiénes son tus padres, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Ir mejorando si queremos un país que no solamente crezca, sino que crezca con beneficios para todos. Estamos tarde. Es un trabajo que pasa por la memoria de Jaime Saavedra, por la historia de vida de profesionales, hombres y mujeres, que lo acompañaron en un proceso específico de instalación de reformas en la educación como cuestión pública. Muchas gracias, Jaime. Nosotros recomendamos y pedimos que se lea este libro.